Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor, a mis amados pastores, pastoras, a mi amado obispo Daniel Valladares, junto a su amada esposa, nuestra diaconisa. Sean muy bendecidos de parte del Señor. Doy gracias a Dios el poder compartir junto a ustedes la maravillosa palabra del Señor, y te voy a invitar a que puedan buscar la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 6 al 8 y también el verso 17. Que el Señor nos dé gracia para comprender su palabra. La palabra del Señor dice así: Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Gloria a Dios. Vamos al verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vamos a orar al Señor para que Él sea dando gracia e iluminando nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias el poder estar ante tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, mediante ella, y lo que nos vas a dar en este día. Señor, ilumina nuestro entendimiento mediante tu Espíritu Santo, para comprender tus verdades, para tomar, Señor, lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta es una historia, cierto, de rescate y de liberación, tal como lo ha hecho Dios con su pueblo a través de los tiempos y hasta el día de hoy, con su vida y con mi vida. Vemos, cierto, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y también habían guardias en aquel lugar. Los versos anteriores nos dicen que habían en total 16 guardias custodiando a Pedro. Y hoy día nosotros podemos ver también que nuestra libertad, cierto, se ha visto disminuida con todo lo que está sucediendo. Y tal vez también estamos prisioneros de los temores y atados con cadenas, cierto, de incertidumbre, de desgracia. Y también podemos estar custodiados por el estrés, por el insomnio, por la ansiedad o por las crisis de pánicos. Esa es nuestra prisión hoy día. Pero como le decía, hay esperanza, porque esta historia es de rescate y libertad. Entonces, en esta triste situación, vemos cómo Dios actúa. Esa misma noche, Pedro es rescatado. A horas de ser muerto, vemos cómo Dios actúa en el momento preciso. Kairos, el tiempo de Dios, no es antes ni es después. Gloria a Dios para siempre. Vemos cómo el Señor actúa aquí en esta circunstancia
y como Dios siempre lo ha hecho en nuestras vidas, en el momento preciso. Habían planes de muerte para Pedro, pero Dios tenía otros planes. Que el Señor nos ayude a comprender también los planes y propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Podemos notar también aquí que dice que Pedro estaba durmiendo. ¿Y qué es lo que a Pedro le permitía dormir? Sabiendo que después de unas pocas horas iba a morir. ¿Sería la confianza de que nada le iba a suceder? Él conocía lo que había pasado con Jacobo, que había sido muerto pocos días antes que él, que Herodes también lo había tomado prisionero. Y como vio que el pueblo judío se había alegrado con aquello, decidió echar mano a Pedro para que corriera la misma suerte. Pero sin embargo Pedro dormía, descansaba. ¿Y sabe en qué descansaba Pedro? En la voluntad de Dios. Y este es el primer punto que quiero tratar con usted. El poder descansar en la voluntad de Dios. Primero debemos conocer cómo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros vamos a Romanos 12:12, dice ahí que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable para nosotros. ¿Y cómo la conocemos? Cuando permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento mediante el poder de su Espíritu Santo. No nos conformemos a este siglo, no tomemos forma de lo que hoy día existe en la humanidad, sino que tomemos la forma de Cristo. Y comprenderemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable para nuestras vidas. Por esto, la voluntad de Dios no nos debe ser gravosa en ninguna manera el poder cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Tal vez tenemos que estudiar la palabra, orar, y se nos hace gravoso porque tenemos tantas cosas que hacer en el día y decimos, bueno, no tengo tiempo. Hoy día, con toda esta situación que estamos viendo, nos hemos dado cuenta que el tiempo no era el problema. Hoy día sí tenemos tiempo, pero de igual manera no dedicamos el tiempo necesario y suficiente para buscar a Dios, para conocer su voluntad. Que Dios nos ayude a comprender que de ninguna manera la voluntad de Dios debe ser una carga para nuestras vidas, sino como decía el salmista ahí en Salmos 48, que él se deleitaba, que era su máxima alegría el hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros también nos deleitemos en ello, nos gocemos cumpliendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios para siempre, porque cuando tú vives en la voluntad de Dios, lo único que espera para tu vida y para mi vida es eternidad. Primera de Juan 2:17. Todas las cosas pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios quedarán eternamente. Gloria a Dios para siempre. Cuando tú vives la voluntad de Dios, solamente te espera la eternidad. Podemos también ver que él estaba ahí en la cárcel y aquí dice que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios para siempre. Un ángel fue a rescatar a Pedro. Pero sabes, a ti y a mí, Dios ha enviado a su Hijo por nuestro rescate. Gloria a Dios. Si tal vez hay alguien ahí que por primera vez está oyendo estas palabras, pueda comprender
que Jesucristo mismo es quien ha pagado nuestro rescate. Y dice que una luz resplandeció. Y esa es la luz que ha resplandecido en nuestras vidas, la luz del Evangelio, la luz de Cristo en nosotros, obrando mediante su Espíritu Santo. Ya no estamos en tinieblas, sino que hemos pasado a su luz admirable. Y dice que este ángel tocó el costado de Pedro y le despertó diciendo, levántate. Y sus cadenas cayeron. Levántate, acciona, hay mucho que hacer. Mira a tu lado. Hoy día en estos tiempos hay necesidad en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Que Dios nos ayude a poder trabajar para suplir aquellas necesidades. Gloria a Dios. Entonces, cayeron, ¿cierto?, sus cadenas. Hubo libertad. Luego dice que el ángel le dijo, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí hay otro punto que podemos ver, la obediencia. Gloria a Dios. Dios quiere nuestra obediencia. Podemos entenderlo ahí en 1 Samuel 15:22. La historia, cierto, donde el rey Saúl no hizo lo que Dios le encargó, sino que hizo las cosas a su manera. Y viene el profeta Samuel y le dice, bueno, ¿por qué has desechado la palabra de Dios? Dios también a ti te ha desechado. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a que nosotros estemos atentos a lo que Dios nos pide para que cumplamos con su palabra, para que le obedezcamos. Miren, en 15:22 dice así, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere tu obediencia y mi obediencia. Y aquí hay cosas que podemos ver que Pedro obedeció. Primero le dijo, cíñete, vístete, ¿cierto? Y podemos y sabemos que tenemos una vestimenta especial que Dios nos ha entregado. Y la conocemos ahí en Efesios 6:10, que es la armadura de Dios. Pero no quiero hablar de la armadura de Dios, sino que quiero hablar de unas vestiduras que están bajo aquella armadura. Unas vestiduras blancas y relucientes que Cristo nos ha entregado, que representan la santidad que Dios nos ha dado, nos ha santificado en su Hijo amado Jesucristo. Y esas vestiduras también vienen a ser para nosotros un vallado de protección. ¿Cómo yo puedo comprender esto? Si nosotros vamos a Eclesiastés 10:8, la palabra del Señor dice que quien traspasa el vallado corre el peligro que lo muerda la serpiente. Y cuando nosotros traspasamos ese vallado de protección que es la santidad que Dios nos ha entregado, estamos expuestos a ser mordidos por la serpiente que es Satanás. Y sus colmillos son el pecado. Y su veneno, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos sentimos tan culpables, muchas veces no somos capaces de acercarnos a Dios. Y la culpabilidad nos aparta de Él. Y podemos terminar muriendo. Que Dios nos ayude a estar en estas vestiduras blancas de santidad que el Señor nos ha dado y que comprendamos que también son una protección para nuestras vidas, para que el pecado que corrompe no venga a corromper
la vida de un hijo de Dios. Luego le dice, átate las sandalias. ¿Por qué? Porque nos queda camino que recorrer. Nos queda camino que recorrer, amado hermano. Recuerda el Señor ahí en Lucas 16:15 le dijo a sus discípulos, id por el mundo, predicad mi evangelio. Ah, pastor, pero hoy día justamente estamos hablando de esto, que estamos, cierto, casi encarcelados en nuestros hogares. Pero Pablo en la cárcel escribió cartas con las cuales hasta el día de hoy bendice la iglesia de Jesucristo, con las cuales hoy día Dios nos habla a través de aquellas cartas. Si tal vez Pablo hubiera tenido los medios de comunicación que hoy día nosotros tenemos, las plataformas que nosotros hoy día tenemos, WhatsApp, Facebook, Instagram, tantas cosas que la tecnología nos ha entregado, las podemos utilizar para predicar el Evangelio del Señor. Luego le dice, cúbrete, ¿cierto? Toma tu manto, envuélvete en tu manto. Y el Señor también nos ha dado una cobertura especial a cada uno de nosotros, sus hijos. La cobertura del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia. Nos recuerda, ¿cierto? La palabra de Dios nos hace comprenderla. Trabaja en nosotros. Nos cubre, nos consuela, nos protege. Gloria a Dios para siempre. Envolvámonos, cubrámonos, busquemos esa cobertura del poder del Espíritu Santo. También de esto le dice, sígueme. Seamos discípulos. Sigamos las pisadas del Maestro, de Jesucristo. Pensemos, ¿qué haría Él en este tiempo? Recuerda que la mente de Cristo está en nosotros, sus hijos. Podemos discernir las cosas. Gloria a Dios. Es por eso que tú y yo debemos pensar, ¿qué estaría haciendo el Señor? Predicando, yendo en ayuda de los necesitados. Y hoy día Dios nos ha dado el tiempo para poder hacerlo como iglesia. Y nos ha bendecido para poder hacerlo. Y si tal vez alguno hoy día tiene necesidad de algo, pídale al Señor y Él le dará. Y cuando Dios te da, también te da para bendecir a otros. Gloria a Dios para siempre. Entonces, podemos ver aquí, ¿cierto?, que Pedro podía descansar en la voluntad de Dios y también tenía obediencia. Si él no hubiera obedecido, no hubiera escapado, no hubiera salido de la cárcel, pero obedeció. Aunque dice la palabra que él creía que todo esto era un sueño, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que las puertas fueron abiertas, salieron de esa cárcel, luego de haber caminado, el ángel se apartó y Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y cuando entendió lo que había sucedido y entendió lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios lo había librado de la muerte, gloria a Dios, ¿sabes lo que hizo? Fue y dio testimonio. Lo vemos en el verso 17. Cuando llega ahí donde estaban sus hermanos, la iglesia, que ojo, estaba orando por él, les hace señal de que se callen, ¿cierto? Y les cuenta cómo Dios lo sacó de la cárcel. Y les dice, hagan saber esto, cuéntenselo a nuestros hermanos, a Jacobo. Eso es lo que Dios quiere también. Que tú y yo demos testimonio de la grandeza, del poder, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Si nosotros vamos ahí a 1 de Pedro 2:9, donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Para publicar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Para dar testimonio de que ese Dios que hacía, hace y seguirá haciendo milagros. Seguirá cambiando realidades. La realidad de Pedro era morir. ¿Cuál es tu realidad hoy día? ¿Cuáles son tus ataduras? ¿Cuál es la cárcel en la que te encuentras? Dios de ahí te va a sacar. Hablábamos en un principio, ¿cierto?, de que tal vez el temor, la incertidumbre, la desgracia, tal vez alguien que pueda estar sufriendo, tal vez haya perdido a un ser querido. Pero todas esas cosas, todas esas cadenas, Dios hoy día las quiere romper. Él ha venido a nuestras vidas para rescatarnos, para librarnos. Gloria a Dios para siempre. Que nosotros podamos comprender que esta historia de libertad hoy día aplica para nosotros, para salir de la esclavitud, de cualquier tipo de temor en el que pudiéramos estar. Porque Dios ha enviado a su Hijo y con Cristo somos más que vencedores. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque tú y yo hoy día podemos amar a este Señor maravilloso porque Él nos amó primero. ¿Y cómo yo muestro mi amor? Con uno de los puntos que veíamos, agradeciéndole a Dios en oración, en comunión y obedeciendo. Porque la palabra de Dios dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. Que Dios nos ayude a aplicar esta palabra a nuestras vidas y poder descansar en la voluntad de Dios. Saber que Dios tiene el control de toda situación y que lo que Dios quiere para su vida y para mi vida es bendición. Tiene pensamientos de bien. Gloria a Dios para siempre. Te invito a que puedas disfrutar de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios seguirá haciendo. Porque cuando salgamos de todo esto, muchos dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y puedas tomar esta palabra para tu vida. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has entregado. Hoy día, tal vez en estos tiempos difíciles, Señor, nos hemos sentido prisioneros del temor, tal vez de la soledad, tal vez de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi trabajo, con mi negocio? Señor, que podamos descansar en tu voluntad, la cual es perfecta y agradable para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio de toda tu grandeza en nosotros. Hay muchos que tienen necesidad de oír estas grandes cosas. Padre, y desde ya te damos las gracias, Señor, por libertarnos, por romper toda cadena, toda atadura, por darnos libertad, por poder, Señor, disfrutar en tu presencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.